Siempre he sido la callada de mi familia, la que bajaba la cabeza y seguía las reglas mientras todos los demás clamaban por atención. Crecí en un torbellino de ruido, con las voces de mis padres dominando la casa mientras navegaban el caos de criar a 3 hijos en un apartamento pequeño. Pero en medio de todo eso, era evidente que nunca fui su prioridad. Mis hermanos, y en particular mi prima menor Olivia, parecían brillar más a sus ojos. Olivia no era solo la niña de oro, era el tipo de persona que atraía a la gente como un imán. Su risa contagiosa, su energía ilimitada y su habilidad para encantar y salir con éxito de cualquier situación la convertían en el centro de atención. Mientras tanto, yo era la que se mezclaba con el fondo, confiable y fácil de pasar por alto. A medida que crecí, abracé esa invisibilidad, decidida a labrarme un espacio lejos del caos familiar. Trabajé duro, tomando turnos extras y empleos ocasionales durante la secundaria y la universidad, ahorrando cada centavo que podía. Para cuando cumplí 30 años, había logrado lo que nadie en mi familia pensó que podía: compré mi propia casa. No era una mansión ni mucho menos, pero era mía. Una acogedora casa de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, con suficiente espacio para finalmente respirar. Las paredes estaban pintadas de un suave verde salvia, y los muebles eran una mezcla de hallazgos de segunda mano y piezas que había ahorrado con esmero a lo largo de los años. No era lujosa, pero reflejaba quién soy: tranquila, sólida y decidida. A pesar de todo, mis padres nunca dejaron de verme como la responsable, la que podía hacerse cargo cuando los demás fallaban. Y falló Olivia. Se retiró de la universidad después de 2 semestres, fue de un trabajo a otro y volvió a vivir con mis padres más veces de las que puedo contar. Cada vez lo llamaban un contratiempo temporal, pero nunca se sintió temporal. Aún así, mantuve mi distancia, limitando mi participación a reuniones familiares obligatorias y alguna que otra llamada telefónica. Pero incluso desde la distancia, podía sentir el peso de sus expectativas presionándome. Mis padres tenían una forma de convertir sus problemas en mis problemas, haciéndome sentir culpable para que los ayudara cuando intentaba decir que no. La familia es todo lo que tenemos, decía mi madre, con voz cargada de decepción. Pero ahora tienes tu propio espacio, intervenía mi padre, como si mi casa ganada con tanto esfuerzo fuera de alguna manera un terreno de juego para sus planes. Y, sin embargo, me mantuve firme. Durante años había dejado de lado mis propias necesidades por la familia, sacrificando mi tiempo, energía e incluso dinero para mantener la paz. Pero ya no más. Mi casa era mi santuario, un límite que no podían cruzar. Al menos, eso creí hasta el día en que llegaron a mi puerta. Era una mañana de sábado y estaba saboreando el raro lujo de un desayuno tranquilo cuando oí el sonido de un coche llegando a mi entrada. Miré por la ventana y sentí que se me caía el estómago. Mis padres estaban ahí, y no venían solos. Olivia salió del coche, con la mano apoyada en una pequeña pero notable panza de embarazada. Mis padres la flanqueaban a ambos lados, llevando un par de maletas y una bolsa que parecía contener cosas para bebés. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de mantener mi voz lo más neutral posible. Hola, cariño, dijo mi madre con alegría, acercándose para plantarme un beso en la mejilla. Tenemos una noticia maravillosa. Olivia se movía de forma incómoda detrás de ella, evitando mirarme a los ojos. Mi padre aclaró la garganta y dijo: tu prima está en un pequeño aprieto y pensamos que tú serías la persona perfecta para ayudarla. Me quedé paralizada, ya intuyendo a dónde quería llegar la conversación. Necesita un lugar donde quedarse, continuó mi madre con tono alegre y ensayado. Solo por un tiempo. Tienes esa bonita habitación de invitados y significaría mucho para ella, y para nosotros, si pudieras abrirle tu casa durante este periodo. Miré a Olivia, cuyo rostro mostraba una mezcla de vergüenza y derecho, como si supiera que era una petición ridícula pero al mismo tiempo creyera que lo merecía. Mamá, dije lentamente, no puedes estar hablando en serio. Pero la expresión en sus ojos me decía que sí, y de repente, el santuario por el que tanto había luchado ya no me parecía tan seguro. Me quedé en la puerta, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mis padres estaban allí, alegres y expectantes, como si no me acabaran de pedir que diera un vuelco a mi vida. Olivia, por su parte, evitaba cuidadosamente mi mirada, con las manos acariciando su pequeña panza como si fuera su boleto para una vida mejor. No puedes estar hablando en serio, repetí, con la voz más firme esta vez. Ay, vamos, cariño, dijo mi madre, su tono cayendo en esa mezcla familiar de culpa y condescendencia. No es que estés usando la habitación de invitados para algo importante. Resistí la tentación de replicar de golpe. Ese no es el punto. Esta es mi casa. Y somos familia, intervino mi padre, con voz profunda cargada de una obligación tácita. La familia se ayuda mutuamente.
Miré a Olivia, con la esperanza de que interviniera para defenderme, para decir que eso no era necesario. En cambio, se movió incómoda sobre sus pies, y luego miró a mis padres en busca de apoyo. Realmente no quiero ser una carga, dijo suavemente, pero sus palabras sonaban vacías. Si no quisiera ser una carga, no estarías aquí, pensé con amargura, pero no lo dije. No tienes que decidir ahora mismo, dijo mi madre, tomando mi brazo con delicadeza. Podemos pasar adentro, tomar un té y hablarlo con calma. No, dije con firmeza, retrocediendo y tapando la entrada. La palabra salió más brusca de lo que pretendía, pero me sentí bien al decirla. Esto no es algo en lo que necesite pensar. La respuesta es no. El rostro de mi madre se endureció, la falsa alegría dando paso a una irritación apenas disimulada. Estás siendo irrazonable. Olivia está pasando por un mal momento. Está embarazada y sola. ¿Cómo puedes darle la espalda así? No está sola, dije, señalándolos. La tienen a ustedes dos. Tiene otras opciones. Yo no soy una de ellas. Somos demasiado viejos para tener otro bebé en la casa. Bramó mi padre. Tu casa es perfecta para ella. Es tranquila, segura y está cerca del hospital. Y no tienes a nadie más a quien cuidar. Exactamente, interrumpí. No tengo a nadie más a quien cuidar, y así me gusta. He pasado toda mi vida poniendo a mi familia primero, y ahora me pongo a mí misma primero. Eso no me convierte en la mala. Finalmente, Olivia alzó la voz, con tono pequeño pero cargado de frustración. No pedí esto, ¿sabes? No pedí terminar en esta situación. Pensé que serías más comprensiva. Sus palabras me dolieron, y me volví a enfrentarla por completo. Tienes razón, no pediste esto. Pero yo tampoco pedí que aparecieras en mi puerta esperando que renuncie a mi espacio. La vida es difícil para todos, Olivia. Trabajé muchísimo para conseguir esta casa y no permitiré que me hagas sentir culpable para cederla. Por un momento, hubo silencio. Mis padres intercambiaron miradas, y pude notar que no estaban acostumbrados a escucharme firme así. Está bien, dijo mi madre con tono gélido. Si así lo sientes, no te molestaremos más. Cogió una de las maletas de Olivia y se dirigió hacia el coche. Mi padre la siguió, con el rostro enrojecido de ira. Olivia dudó, mirándome como si quisiera decir algo, pero luego se volvió y lo siguió. Observé cómo se alejaban en el coche, con el estómago revuelto entre la culpa y la frustración. Cerré la puerta y me apoyé en ella, tratando de calmar mi respiración. Esto no había terminado. Conocía a mis padres lo suficiente como para saber que no se rendirían tan fácilmente. No tardaron en reagruparse y regresar con más empeño. Para la tarde del lunes, comenzaron las llamadas. La primera fue de mi madre. Cariño, decía con tono azucarado, solo quería disculparme por el otro día. No queríamos abrumarte, solo pensamos que Olivia se quedara contigo sería la mejor solución para todos. Eres tan independiente, y ella realmente necesita un modelo a seguir en este momento. Sus palabras me picaban como pequeñas agujas en la piel. Mamá, ya dije que no voy a cambiar de opinión. Pero es familia, exclamó mi madre, con la voz quebrada por la emoción. ¿No crees que ya hemos hecho suficiente por ella? La hemos estado acogiendo durante meses, y ella está sufriendo, querida, si tan solo le dieras una oportunidad. Ya te di mi respuesta, le corté. No le debo mi casa a Olivia, y no soy responsable de sus decisiones. Colgué antes de que pudiera responder, con las manos temblando. Para el martes, mi padre intentó otra táctica. Su voz era calmada pero firme, la misma que usaba para dar conferencias sin dejar lugar a discusión. Estás siendo egoísta, dijo, sin siquiera saludar. ¿Egoísta?, pregunté, con la sangre hirviendo. ¿Cómo es egoísta querer vivir en mi propia casa sin que alguien se entrometa? Tienes 2 habitaciones y solo vives tú allí, dijo, como si las matemáticas justificaran su demanda. Estás sentada sobre todo ese espacio mientras Olivia está atrapada en esa habitación diminuta en nuestra casa, embarazada y estresada. ¿Te importa siquiera tu prima? Me mordí el labio, sintiendo cómo la frustración burbujeaba. Claro que me importa, pero he hecho más que suficiente por esta familia durante años. Siempre esperaron que resolviera los problemas de todos mientras dejaba mis propias necesidades en último lugar. Estoy harta de ser el plan B. El silencio cayó pesado, pero no esperé a que respondiera. Adiós, papá, colgué de nuevo, la culpa amenazando con infiltrarse en mi resolución. El miércoles trajo un enfoque más creativo, el chat grupal familiar. ¿Puedes creerlo? Intervino primero mi tía, su texto pasivo-agresivo cargado de juicio. Todo ese espacio y sin compasión. Pobre Olivia, se merece algo mejor. Ella no le debe su casa a nadie, respondió uno de mis primos, defendiéndome. Fue un pequeño consuelo saber que no todos estaban de su lado. La discusión estalló a partir de ahí,
con la mitad de la familia poniéndose del lado de Olivia, y la otra mitad tratando cautelosamente de mantener la neutralidad. Mi teléfono no paraba de vibrar durante horas, hasta que finalmente silencié el chat y lo puse boca abajo sobre la mesa. Pensé que ya había visto lo peor, pero la verdadera escalada vino el jueves. Iba a casa desde el trabajo cuando noté un coche estacionado en mi entrada. El estómago se me hundió al ver a Olivia sentada en mis escalones, con una bolsa a sus pies. ¿Qué haces aquí?, pregunté, tratando de mantener la voz firme al acercarme. No sabía a dónde más ir, dijo, con los ojos llenándose de lágrimas. Tía Karen dijo que vendría si simplemente aparecía. No puedo quedarme más en la casa de tus padres, están tan alterados todo el tiempo y eso me estresa. Sentí el peso familiar de la culpa presionando contra mí, pero me negué a dejar que me derrumbara. Olivia, se los dije a ellos, y ahora te lo repito, esto no va a funcionar. No puedes simplemente aparecer y esperar que te acoja. Su rostro se torció en una mueca de rabia. ¿En serio me vas a dejar aquí, embarazada y sola? ¿Qué clase de persona hace eso? Respiré profundamente, esforzándome por mantener la calma. No puedes hacerme sentir culpable para esto. He pasado toda mi vida poniendo las necesidades de mi familia por encima de las mías, y ya no lo haré. Esta casa es mi límite, y no permitiré que tú ni nadie más lo crucen. Increíble, replicó, poniéndose de pie y cogiendo su bolsa. ¿De verdad crees que eres mejor que el resto solo porque tienes casa? Buena suerte encontrando a alguien que te ayude cuando seas tú quien lo necesite. Dejé que sus palabras flotaran en el aire mientras desenlazo la puerta y entro, cerrándola con firmeza detrás de mí. Esa noche, mi madre llamó de nuevo, furiosa. ¿Cómo pudiste rechazar a Olivia así?, gritó. Está embarazada, por el amor de Dios. No soy desalmada, mamá, respondí, con la voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con brotar. Pero has pasado toda mi vida esperando que renuncie a todo por esta familia. Esta vez, la respuesta es no. Vas a arrepentirte de esto, dijo fríamente antes de colgar. Los días siguientes fueron tensos, pero me dejaron en paz. Pensé que la tormenta había pasado. Hasta el domingo por la mañana, cuando mis padres llegaron de sorpresa a mi puerta, esta vez con más parientes de acompañarlos. No tienes derecho a encerrarnos, declaró mi padre mientras se agolpaban en mi porche. Esto es asunto de familia, y lo resolveremos hoy mismo. Pero yo estaba preparada. Me puse firme, con el corazón latiendo con fuerza pero la determinación intacta. Esta es mi casa, dije con firmeza, enfrentándolos. Y no son bienvenidos aquí a menos que respeten mis límites. Si no pueden hacerlo, deben irse. Sus protestas llenaron el aire, pero no vacilé. Por primera vez en mi vida, no tenía miedo de mostrarles mi fortaleza. Los gritos comenzaron en el momento en que les negué la entrada. El rostro de mi padre se enrojeció de ira, su voz retumbaba. ¿Cómo te atreves a hablarnos así? Somos tus padres. Mi madre, quien siempre había sido más calculadora, adoptó un enfoque más suave. Cariño, dijo con la voz temblorosa hasta el punto de sonar sincera. No pedimos mucho, solo un poco de compasión por tu prima. Está embarazada, por Dios. Estás haciendo esto mucho más difícil de lo que debería ser. Me quedé en la entrada, con las manos aferradas al marco para mantenerme estable. La pequeña multitud de parientes detrás de ellos, 2 tías, un tío e incluso uno de mis primos, murmuraba entre sí, creando un coro tenso de desaprobación. No lo estoy haciendo más difícil, dije, mi voz clara y lo suficientemente alta para cortar el ruido. Ustedes sí lo están, he dicho no, repetidamente, y aún así siguen intentando intimidarme para que cambie de opinión. Estás siendo irracional, gritó mi padre, acercándose más a la puerta. Es solo una habitación, no puedes ser tan egoísta. Contuve la oleada de ira que se levantaba en mi pecho y respiré despacio. No se trata de la habitación, se trata de respeto, y ninguno de ustedes parece tenerlo conmigo. Antes de que pudieran responder, levanté una mano. Pero ya que se niegan a escuchar, permítanme dejarme muy clara. Metí la mano dentro de la puerta y agarré la carpeta que había preparado a lo largo de la semana. Había anticipado exactamente este escenario y pasé horas reuniendo mis documentos, decidida a mantenerme firme. Sosteniendo la carpeta, fijé una mirada dura en mis padres. Esto, dije, sacando una copia impresa de la escritura de mi casa, es un documento legal que prueba que soy la dueña de este hogar. Mi nombre es el único que figura en él. No el de ustedes, ni el de Olivia, sino el mío. Eso significa que tengo todo el derecho a decidir quién vive aquí y quién no. Algunos parientes intercambiaron miradas incómodas, pero la mandíbula de mi padre se apretó. No era necesario que llegaras tan lejos, murmuró, con la voz baja pero llena de rabia. Absolutamente lo fue, afirmé firmemente. Porque se niegan a tomarme en serio de otra manera. Saqué otra hoja de papel.
Y esto, continué, es una carta de cese y desistimiento. Ya está firmada y lista para ser enviada a mi abogado si alguno de ustedes intenta hostigarme de nuevo. Si continúan apareciendo sin ser invitados, llamando repetidamente o enviando gente a mi casa para que me hagan sentir culpable con algo que ya he rechazado, lo escalaré legalmente. El rostro de mi madre palideció. No lo harías, susurró, con la voz temblorosa. Lo haré, dije, con la mirada inquebrantable. Porque he pasado toda mi vida siendo la que cede, la que se sacrifica, la que pasa desapercibida mientras las necesidades de los demás son las primeras. Pero eso se acabó, esta es mi línea en la arena, y no permitiré que ninguno de ustedes la cruce. Olivia, que había estado parada en silencio detrás de mis padres, finalmente encontró su voz. Esto es ridículo, replicó bruscamente, dando un paso adelante. Estoy embarazada y ¿de verdad vas a rechazarme así? ¿Te escuchas siquiera? Me giré hacia ella, con la voz firme pero cortante. Sí, Olivia, me oigo. Y también te oigo, estás intentando que tus problemas sean mi responsabilidad, y me niego a permitirlo. Estar embarazada no te da derecho a la casa de otra persona. Ella jadeó con acento agudo, como si la hubiera abofeteado, pero no me importó. Esto no se trata de la familia, continué, mirando a todos en mi porche. Si lo fuera, me habrían respetado lo suficiente como para aceptar no, la primera vez que lo dije. Se trata de control, y ustedes lo han perdido porque por fin me estoy imponiendo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en mi vida, vi algo brillar en los ojos de mi padre. Tal vez culpa, quizás vergüenza, o simplemente sorpresa al darme cuenta de que no iba a ceder. Está bien, dijo ásperamente, dando un paso hacia atrás en dirección al coche. Si eso es lo que quieres, nos iremos. Mi madre intentó una vez más. Cariño, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Somos tu familia. Y lo he pensado durante años, dije, manteniendo su mirada. Por eso sé que estoy tomando la decisión correcta. Con eso, retrocedí hacia adentro y cerré la puerta. El sonido de sus voces se fue apagando mientras la cerraba con llave detrás de mí. Por un momento, me quedé allí en silencio, el pecho agitado por la adrenalina. Miré por la ventana y los observé discutir entre ellos antes de subirse al coche y finalmente marcharse. Se llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran de tristeza. Eran de alivio. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. En los días posteriores al enfrentamiento, mi casa se sentía más tranquila que nunca. Al principio, no sabía qué hacer con el silencio. Seguía esperando otra llamada, otro golpe en la puerta, otro intento de quebrantarme. Pero no llegó nada. Mis padres, al parecer, finalmente me habían tomado en serio. Por primera vez en años, tenía espacio para respirar. Empecé a llenar mis días con cosas que había pospuesto durante demasiado tiempo. La habitación de invitados, que se había convertido en un lugar para acumular trastos, fue el primer proyecto que abordé. Mientras la despejaba, una sensación de satisfacción me invadió. Esta habitación no era para Olivia ni para nadie más. Era mía, y yo decidiría su propósito. Pasé un fin de semana repintando las paredes de un suave azul y organizando los muebles para crear un rincón de lectura junto a la ventana. Llené las estanterías con mis novelas favoritas, instalé un pequeño escritorio para escribir en mi diario y colgué una pintura en acuarela de un lago sereno. Cuando terminé, la habitación se sentía como un refugio, un santuario tranquilo dentro de mi gran morada segura. Mientras tanto, empecé a reconectar con los pocos familiares que me habían apoyado durante el caos. Mi prima Sara, quien me defendió en el chat grupal, me invitó a tomar un café. No puedo creer lo entitulados que eran todos, dijo, negando con la cabeza mientras removía su lat. Lo manejaste mejor de lo que yo lo habría hecho. Probablemente yo habría tirado sus maletas a la calle. Ambos nos reímos y, por primera vez en semanas, el nudo de tensión en mi pecho comenzó a aflojarse. Siempre han sido así, admití, sorbiendo mi té, pero supongo que no me di cuenta de cuánto lo había tolerado hasta ahora. Se siente bien defenderme al fin. Sara asintió. Bueno, te mereces paz. Y, honestamente, ya era hora de que aprendieran que no pueden meterse contigo. Sus palabras se quedaron conmigo. Durante años llevé sobre mis hombros el peso de sus expectativas, dejando que la culpa dictara mis decisiones. Ahora, ese peso se había ido y la sensación de alivio era indescriptible. Una semana después, mi madre llamó. Miré su nombre en la pantalla, debatiendo si contestar. La curiosidad ganó. Hola, dije con cautela. Hubo una larga pausa antes de que hablara. Solo quería decir, lo siento, dijo con una voz más suave de lo que jamás había escuchado. No deberíamos haberte presionado así. Me quedé atónita. Mi madre no era de las que admiten errores con facilidad, y que ella ofreciera una disculpa era nada menos que un milagro. Lo aprecio, dije con cuidado, pero necesitas entender que mis límites no son negociables.
No voy a permitir que nadie, familia o no, se aproveche de mí. Lo entiendo, contestó en voz baja. Solo, pensábamos que estábamos ayudando a Olivia, pero ahora veo que te sobrecargamos. Lo siento por eso. No fue una disculpa perfecta, pero fue un comienzo. Colgué sintiéndome más ligera, como si el último lazo que me ataba a sus manipulaciones hubiera sido cortado. En los meses siguientes, abracé mi nueva independencia. Me uní a un club de lectura, comencé a hacer senderismo los fines de semana e incluso adopté un perro rescatado, un pequeño y revoltoso chucho llamado Luna, que rápidamente se convirtió en mi compañero constante. De vez en cuando, escuchaba noticias sobre Olivia a través de parientes en común. Se había mudado con un amigo y estaba resolviendo su vida por su cuenta. Parte de mí sentía un pinchazo de culpa, pero pronto pasaba. Ella era una adulta, al igual que yo, y era hora de que tomara responsabilidad por su propia vida. Una noche, sentada en mi recién transformado rincón de lectura con Luna acurrucada a mis pies, miré a mi alrededor y sentí una profunda sensación de satisfacción. Por primera vez en años, mi casa realmente se sentía mía, no solo físicamente sino también emocionalmente. Ya no era la persona en la que podían apoyarse sin fin. Era más fuerte, más libre y más en paz de lo que jamás había estado. Y por eso, no me arrepiento de nada. Meses después, Organic, con acento agudo mi primera reunión en años. No fue el tipo de tensa confrontación familiar con la que crecí. Era un pequeño grupo de amigos cercanos, las personas que me habían animado durante el caos. Nos sentamos en mi patio bajo una guirnalda de suaves luces de hadas, riendo con vino y aperitivos, mientras Luna trotaba entre nosotros, feliz de recibir atención. Por primera vez, sentí lo que era tener una familia elegida, construida sobre el respeto mutuo y el apoyo. La habitación de invitados se convirtió en la favorita de mis amigos, usada a menudo como cuarto de huéspedes cuando alguien necesitaba un fin de semana tranquilo. De vez en cuando, mi madre llamaba, con un tono más suave ahora, menos exigente. Íbamos encontrando un nuevo equilibrio, uno en el que yo ya no era el apoyo de la familia. Mientras veía a mis amigos reír esa noche, me di cuenta de que no solo había reclamado mi casa, sino que había reclamado mi vida. Y eso era mucho mejor de lo que jamás imaginé.